ondas armónicas planas, digamos. Entonces, ahora la onda que estamos estudiando, que es la onda electromagnética, ¿cierto? Ya deducida en la clase anterior, ¿verdad? Su existencia, la suponemos es periódica ahora tanto en el espacio como en el tiempo, entonces bien descrita queda por, en este caso, la función seno, podría ser coseno. Asignamos ahora al número de onda, ¿cierto?, el carácter vectorial. O sea, ya no solamente nos permite, no es una herramienta que nos permite calcular la longitud de onda, sino que además de eso, que lo sigue haciendo, por cierto, además nos indica en qué dirección la onda se propaga. ¿Ya? Pues de ahí que aparezca ese vector unitario B, que es el vector unitario de velocidad, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que cumplir esos campos? Necesariamente, como todos los campos respetables, tienen que cumplir con las leyes, y la ley, particularmente las leyes de Gauss. Ambas divergencias tienen que ser cero. El análisis usando elementos del cálculo vectorial nos lleva a que tanto, eso implica que tanto E como B son ambos perpendiculares al vector K, ambos perpendiculares a la dirección de propagación. ¿Eh? Pero ¿y cómo son entre ellos? No sabemos. Ahora vamos a ver. Bueno, como también tiene que cumplir con la ley de Faraday, ¿cierto? ¿Cierto? El rotacional de E, ¿no es cierto?, y la derivada del campo magnético nos llevan a que el campo eléctrico es perpendicular con P, ¿ya? Dado que de esa última relación surge la ecuación K cruz C igual a omega B. Y por la regla del producto cruz, ¿no es cierto?, la propiedad del producto cruz, sabemos que entonces que B es perpendicular a K, cosa que ya sabíamos, pero además también es perpendicular con E, ¿cierto? Entonces hay una ortogonalidad, digamos, y triple perpendicularidad. E, B y K son mutuamente perpendiculares, ¿viste? Y ahí se muestra una posibilidad, es como, imaginen una foto que le hemos sacado a la onda, ¿cierto? Campo eléctrico, campo magnético perpendicular acá, y esto en un instante dado, y media longitud de onda más adelante, se fijan en la misma relación, ¿verdad? Cambiaron sus direcciones, ¿verdad? Y están en las direcciones opuestas, pero siguen siendo perpendiculares también acá. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con la energía? Cuando ustedes hacían el curso 120, digamos, veían el condensador. ¿Qué es lo que era un condensador? Un condensador, dos placas metálicas separadas, aisladas entre sí, ¿verdad? Descargadas, ¿verdad? Entonces, en cierto momento se me ocurre, ¿saben qué? Voy a cargar el condensador. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Trasladar carga negativa de una placa a la otra, de una placa a la otra, ¿cierto? Dándose la vueltecita así, y para eso, ¿cómo lo hacían? Con una batería, ¿cierto? Una batería, ¿cierto? Llevaba la carga negativa de electrones de una placa, los movilizaba hasta la otra, ¿verdad? Y con eso, esa carga iba generando un campo dentro del condensador, entre las placas, ¿verdad? En algún momento ya se acababa la cuestión, entonces decía, ya, retiro la batería, sacaba y el campo quedaba dentro, ahí dentro, quedaba, digamos así, de alguna manera, entre comillas, almacenado, ¿no es cierto?, confinado a esa región del espacio. Y ahí había una energía potencial asociada, energía eléctrica. ¿Entiendes? ¿Y de dónde salió esa energía? Bueno, de la batería que hizo su pega, la batería llevó electrones de un lado al otro. Y ahí quedó esa energía guardadita ahí, ¿ya? Y algo muy parecido ocurre en el caso del campo magnético. Si yo tengo un solenoide así, ¿cierto? Como una hélice, ¿verdad? Un resorte así, ¿verdad? Y quiero disponer en él una corriente constante, partiendo de cero, el solenoide no le va a gustar esa opción. Porque esa forma particular de hélice hace que no le gusten los cambios de flujo magnético. ¿Entiendes tú? Y si yo no hay corriente y después va a aparecer corriente, va a haber un cambio muy grande ahí, muy brusco. Y eso se va a oponer. Pero la batería que yo dispongo ahí obliga a que eso ocurra igual. De todas maneras, la batería le gana y al final se instaura ahí la corriente fija. Pero también esa corriente fija que está fluyendo ahora está creando un campo dentro de ese solenoide. Y hay una energía magnética en consecuencia ahí dentro. ¿Y de dónde salió? Bueno, ¿cierto? Se la entregamos nosotros y ahí está almacenadita. ¿Ya? Pero ahora fíjense, en las dos expresiones que tenemos para la densidad de energía por unidad de volumen, del caso eléctrico, campo magnético, en ninguna parte aparece la primera que sea un condensador,
No está la capacidad condensadora involucrada. Como tampoco aparece que sea un solenoide, una inductancia, no está el L ahí de la inductancia. Y si hay campo eléctrico, hay energía eléctrica. Si hay campo eléctrico, hay energía magnética. ¿Sí? No importando lo que sea. Y ahora, tú dices, bueno, pues, y en la onda electromagnética, donde ya sabemos, están los dos campos perpendiculares más encima, tienen que estar las dos energías, pues. ¿De acuerdo? ¿Ok? Ahora, vamos en la clase, vamos a mostrar que efectivamente esas energías están, y más encima son iguales. Las contribuciones, tanto eléctrica como magnética, son en este caso ambas iguales, y en consecuencia la suma de las dos, que sería la energía de la onda, la densidad en términos de densidad, sería el doble de la energía eléctrica o el doble de la magnética, como uno quiera expresarlo. ¿Bien? Ahora, pensemos, esta energía la lleva la onda va viajando con ella. ¿De acuerdo? Si yo se me ocurre en una de esas, se me ocurre, voy a medir cuánta energía, cuántos joules, digamos así, pasan por una cierta área, por metro cuadrado, digamos así, en cada segundo. Puedo medir esa opción. Lo que de ahí resulte, a esa cantidad la llamo de intensidad de la onda. ¿Ya? La intensidad. Y conforme a las expresiones anteriores y a una construcción geométrica sencilla que vamos a ver, vamos a mostrar que esa intensidad es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico. ¿Ya? ¿Ya? Esta es la expresión para el vacío. Si no fuera en vacío, la onda en vez de C sería B, por la velocidad correspondiente, menor que C, por cierto, y en vez de epsilon 0 sería el epsilon correspondiente a ese medio en cuestión. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos una discusión un tanto conceptual, digamos así, ¿ya? Que después la vamos a ver más detalle en la clase. La onda transporta energía, eso es un hecho que ya lo acabamos de ver. ¿Ya? Pero si transporta energía también, entonces, consecuentemente, tiene que tener momentum, porque entre momentum y energía hay una relación importante ahí, ¿ya? Una relación bastante importante. ¿Ya? Ahora, si la onda es absorbida o bien es reflejada en una superficie, su momentum va a cambiar porque ahí se va a producir la interacción entre la onda y la superficie. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la onda es totalmente absorbida, su momentum desaparece. No queda nada de onda. Si la onda es reflejada, su momentum se invierte, queda totalmente al revés, diametralmente opuesto. ¿No? Entonces, ahora, en el curso de mecánica que ustedes hicieron no sé cuándo, hace un tiempo atrás, quizás cuándo, ojalá todavía se acuerden, seguramente sí, por cierto. Veían, segunda ley de Newton, ¿ya? F igual a m por A, no, no es por T. F igual a dp de T, eso sí. Entonces, o sea, la fuerza sobre la partícula está asociada a un cambio de su momentum. Y aquí la onda cambió su momentum. Entonces, por lo tanto, esa onda, el cambio de momentum de la onda es el cambio de momentum transferido, ¿no es cierto? ¿Ven? Hace que a ella se vincule una fuerza. Y en consecuencia, si hay un área asociada, además, va a haber una presión. ¿Ven? Entonces, yo mido esa presión que, está, ¿no es cierto?, que proviene del cambio del momento de la onda, en el área correspondiente, ¿verdad? Puedo demostrar, que eso está asociado a una presión, o sea, se suele llamar presión de radiación, ¿cierto? Y está asociada a la intensidad de la onda, ¿cierto? Si la onda es más intensa, por cierto, la presión va a ser más grande, ¿verdad? Cuando la onda es 100% absorbida, ¿no es cierto?, la presión de radiación que se obtiene es I sobre C. Y si fuera 100% reflejada, la presión de radiación sería el doble que en el caso anterior. En un caso intermedio habría que ponderar con los porcentajes correspondientes. ¿Ok? Y por último, vamos a ver en esta clase qué pasa con las ondas esféricas, ¿cierto? Si la onda es esférica, porque la anterior era una onda plana. Ahora, si yo digo, voy a ver y cuando enciendo una ampolletita chica, ahí la luz sale para todos lados, ¿no es cierto? Entonces, no es una onda plana esa cuestión. ¿Por qué? Porque el campo eléctrico y el magnético también no está asociado a la onda, ya no son constantes en su amplitud, sino que esa amplitud va decayendo con la distancia, es menor. Y como acabamos de ver, dado que la intensidad, ¿no es cierto?, es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo, ¿cierto?, desde eléctrico o magnético, ¿verdad? Entonces, la intensidad va a decaer con el cuadrado de la distancia. ¿Sí tú?
O sea, al doble distancia, la intensidad de la cuarta parte. Por eso, cuando usted se saca una foto en la noche, han sacado una foto en la noche, y tengáis ahí una salida de una foto, y luego se ponen como a 10 metros y dice con flash, y sale la foto, sale negra igual. Porque tú veis que el que saca la foto del flash, pues, está a medio metro el flash, pero a 10 metros no les llega a esto, entonces sale todo negro. La intensidad decae con el cuadrado de la distancia. Moraleja. ¿Ya? Y eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias y nos vemos en la clase, si Dios quiere.